revelado, lo inesperado que hizo mi nieto para salvarme la vida en solo 24 horas. La tarde se había desdibujado en un gris opaco cuando la llamada interrumpió el silencioso monólogo de don Ramón. Su corazón palpitaba con fuerza mientras le informaban sobre su episodio de diabetes. Las luces de la ciudad brillaban afuera de su pequeño apartamento, un recordatorio de la vida que continuaba girando, ajena a su fragilidad. ¿Cómo había llegado a este punto? Se cuestionaba mientras la tristeza lo envolvía. Ante todo, estaba el peso sobre sus hombros, una carga que siempre había llevado con orgullo, ser el pilar de su familia. Ahora, ese pilar se tambaleaba y, aunque sus raíces eran profundas, la tormenta de la enfermedad comenzaba a arrasar. Alex, su nieto, había sido su razón de seguir luchando. Aquel niño que correteaba por los pasillos de la casa, llenándola de risas, ahora era un joven que luchaba por encontrar su lugar en una sociedad que a menudo no sabía apreciar su potencial. Esa tarde, cuando sonó el teléfono, se encontraba sumido en sus estudios, perdido entre libros y apuntes, tratando de definir su futuro. La noticia lo desarmó, y la ansiedad lo atravesó como un rayo. Debía elegir entre su abuelo y su sueño. ¿Era justo dejar todo por alguien que había sacrificado tanto por él? ¿Qué haría don Ramón? La culpa lo envolvía mientras se atormentaba, cuestionando si su dedicación era suficiente. Las horas pasaban y la presión aumentaba. Se dio cuenta de que su abuelo no quería ser una carga. Podía sentir su orgullo a través de cada palabra que había compartido en su niñez. Sin embargo, el amor incondicional que Alex sintió en ese instante lo empujó a buscar soluciones. No solo se trataba de curar a don Ramón, se trataba de salvar al hombre que había modelado su vida. Así comenzó su odisea, investigar tratamientos alternativos, terapias nuevas y preguntar a sus profesores. Se sumergió en un torbellino de información, desafiando cada restricción que el mundo le imponía. Pero el eco de los murmullos de sus compañeros lo seguía, burlándose de su entusiasmo, llamándolo iluso. Eso le dolía, pero también despertó un fuego dentro de él. Antes de necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras tanto, don Ramón se encontraba en su mundo, en una trinchera de miedos. La cuarta visita del médico apenas había sido una tenue luz en la oscuridad del diagnóstico. Recordaba las historias compartidas con su difunta esposa, ese amor que llenaba los vacíos de su soledad y lo animaba cada mañana. Su orgullo ahora lo mantenía en un espacio estrecho, lidiando con sus pensamientos sobre la dependencia de su nieto. A medida que los días avanzaban y el tiempo se deslizaba, don Ramón sentía que su autonomía se desvanecía, atrapado en un ciclo de vulnerabilidad que lo asustaba. Y en el rincón de su mente, cuestionaba si su decisión de luchar era lo correcto, mientras la angustia le nublaba la razón. Alex, dominado por el deseo de actuar, se topaba con un abismo de incertidumbre. Su vida estaba en juego, y el amor por su abuelo chocaba con sus propias aspiraciones. La presión, creciente e incesante, creó un laberinto emocional que amenazaba con tragárselo. ¿Qué pasaría si se apresuraba y fracasaba? Esa decisión lo colocaba frente a un precipicio del que no sabía si podría regresar. Sin saberlo, sus pasos lo acercaban a una encrucijada, y el reloj seguía avanzando, dejando a ambos hombres en un mar de angustia, donde el amor, el sacrificio y el miedo se entrelazaban en una danza tumultuosa, augurando un desenlace inminente e impredecible. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana mientras don Ramón se despertaba, pero el peso del diagnóstico aún lo mantenía empotrado en su cama.
Las sábanas eran una especie de refugio que lo mantenían alejado de la realidad, un mundo que no podía controlar. A medida que la luz del día entraba, su mente comenzó a agitarse con los pensamientos de lo que significaría vivir con diabetes. La necesidad de asumir esta nueva realidad era una carga pesada, una que posiblemente tendría que compartir con Alex. Sin embargo, no estaba listo para depender de él. Por su lado, Alex había tomado la decisión de abdicar de la culpa y enfocarse en acciones concretas. Había comenzado a crear un plan sistemático para educarse sobre la enfermedad. Se levantaba temprano, devorando libros y artículos, realizando entrevistas con profesionales de la salud y buscando grupos de apoyo en línea. La estigmatización que había enfrentado de sus compañeros, en lugar de desalentarlo, había alimentado su fuego interior. No podía permitirse fallar, no solo por él, sino por don Ramón. Ese enfoque era como un mantra que se repetía una y otra vez a medida que se sumergía en la investigación. Con cada pequeño descubrimiento, Alex sentía como se iba armando un nuevo rompecabezas en su mente. Aprendió sobre la importancia de la alimentación, sobre los niveles de glucosa y la necesidad de ejercicio. No solo buscaba un tratamiento, quería encontrar una forma de vida que le devolviera a su abuelo la energía que había comenzado a disminuir. Estaba decidido a transformar la adversidad en una oportunidad. Tan pronto como reunió información, llamó a don Ramón. Su abuelo se sentó en la cocina, una taza de café humeante en manos temblorosas. La expresión de su rostro mostraba tanto escepticismo como curiosidad. ¿De qué se trata, Alex? Abuelo, he encontrado algunas opciones que podríamos explorar juntos, dijo, dejando caer cada palabra con la precisión de un médico revelando un diagnóstico. Hay tratamientos alternativos que funcionan. No solo los medicamentos. También hay cambios en la dieta y ejercicios que ayudan a manejar la diabetes. La mirada de don Ramón, al principio, vaciló. Su orgullo chocaba con su necesidad de ayuda. No quiero ser una carga, Alex. Pero no eres una carga. Eres mi abuelo y quiero que estés bien. Quiero hacer esto porque te amo, respondió el joven, cada palabra cargada de sinceridad. Fue en ese instante que don Ramón sintió que la barrera entre su autonomía y la dependencia comenzaba a desmoronarse. Era un momento en que se preguntó si realmente podía dejar de lado su orgullo y aceptar la ayuda de su nieto. En un pequeño rincón de su corazón, el anciano comenzó a ceder. Está bien. ¿Qué propones? Ese intercambio fue el comienzo de una nueva dinámica. Alex planteó un horario de comidas saludables, programó caminatas diarias y se dedicó a experimentar con recetas que pudieran ser tanto nutritivas como deliciosas. Ambos se adentraron en un proceso que duraría mucho más de un par de semanas, gestando nuevos hábitos que, con tiempo, podían ayudar a cambiar el rumbo de don Ramón. Sin embargo, los días comenzaron a transcurrir, y la vida continuaba con sus desafíos. Siempre había algo que interrumpía sus planes, una cita médica, una reacción a la medicación, o un desgaste emocional que parecía inquebrantable. En esos momentos, la tensión se hacía palpable, y la pregunta persiste en la mente de Alex, ¿sería suficiente lo que estaban haciendo? Fue durante una de esas caminatas que don Ramón sintió que la precariedad de sus propios fundamentos lo empujaba hacia un dilema más profundo. Al mirar hacia la calle repleta de vida, una idea surgió inesperadamente. ¿Qué pasaría si no solo aceptara ayuda, sino que también procurara ser un ejemplo? Era cierto que había atravesado diferentes etapas en su vida profesional, pero nunca había experimentado el sentido de disposición que ahora lo invadía. Quizá el verdadero desafío no era solo el de cambiar su salud, sino el de cambiar su percepción sobre la vida, la familia y la vulnerabilidad. Pero, ¿estaría dispuesto a dar ese paso? Alex, al notar la transformación sutil en su abuelo, se sintió alimentado por la esperanza. Sin embargo, el próximo desafío estaba al acecho, la presión social de sus pares aún lo seguía, y el sueño de Alex como profesional todavía pendía de un hilo.
¿Podría combinar ambas luchas y encontrar su camino entre las expectativas y la realidad? El viento sopló con fuerza a su alrededor, llevando consigo los ecos de dudas y determinación. Cada paso que daban juntos era un pisotón firme hacia la sanación, pero el viaje prometía ser complicado. ¿Cómo se enfrentarían a los retos externos que aún les aguardaban? La tensión del desenlace estaba más cerca de lo que pensaban. Alex despertó con el sonido ensordecedor de su alarma, un recordatorio constante del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Las caminatas con don Ramón se habían convertido en su refugio, un espacio donde asimilaban no solo la rutina del ejercicio, sino también las vivencias de una vida entera. Sin embargo, el avance de su abuelo estaba marcado por pequeños reveses cotidianos. A pesar de cada plato saludable, cada paso compartido, la incertidumbre sobre el futuro seguía presente. Decidido a hacer más, Alex había llegado a una conclusión: necesitaba una estrategia más integral, una que uniera su incipiente conocimiento sobre la enfermedad con la realidad emocional de don Ramón. Deambuló por casa, convencido de que el cambio debía venir desde adentro. Recogió un cuaderno y comenzó a esbozar un plan que no solo contemplaría dieta y ejercicio, sino también la interacción social que, sabía, sería fundamental para el bienestar de su abuelo. Aprovechando sus días en la universidad, se acercó a un profesor de salud pública para buscar apoyo. Necesito entender cómo se puede minimizar el impacto social de esta enfermedad. No es solo sobre que un tratamiento funcione, es que mi abuelo sienta que puede seguir siendo quien es, explicó, su voz temblorosa mezclando ansiedad con determinación. Las palabras del profesor fueron claras: la comunidad juega un papel crucial. Debes involucrar a tu abuelo en un entorno que lo apoye, donde no se sienta aislado. Cuando Alex regresó a casa, su mente daba vueltas como un torbellino. La idea de crear un pequeño círculo de apoyo lo entusiasmaba, pero al mismo tiempo despertaba dudas. Se preguntó si don Ramón estaría dispuesto a abrirse a esa posibilidad. Había dependido tanto de su autonomía durante años, que cualquier cambio podría ser percibido como una amenaza. Esa noche, mientras cenaban, se armó de valor. Abuelo, he estado pensando. ¿Qué te parece si organizamos un grupo de apoyo en la comunidad? No solo para ti, sino para otros que también estén pasando por esto. La reacción de don Ramón fue inmediata. Su cuerpo se tensó, la cuchara chirrió contra el plato. No necesito a nadie, Alex. Puedo manejar esto solo. No, no puedes, replicó Alex, la frustración asomando. Si intentas hacerlo solo, te perderás en el camino. Necesitas a alguien que te comprenda, que esté pasando por lo mismo. Esta vez, su tono no era de súplica, sino de firmeza. Un silencio pesado se posó sobre la mesa. Don Ramón, enfocado en su plática interior, luchaba contra la imagen del hombre fuerte e independiente que siempre había sido. Pero esa imagen se quebrantaba con cada día que pasaba, y esa lucha interna lo desgastaba. Finalmente, a medida que la cena avanzaba y el café se servía, se atrevió a mirar a su nieto. ¿Y cómo planeas hacerlo? Podría contactar a profesionales, encontrar personas que estén dispuestas a compartir su experiencia. Podríamos invitar a otros a compartir recetas, hacer ejercicio juntos, incluso realizar charlas sobre cómo manejar la enfermedad, expuso Alex, el brillo de su entusiasmo comenzando a despertar una chispa en el viejo. Los grupos funcionan, abuelo. Te sentirías respaldado. Aquella noche, mientras debatían las posibilidades, un nuevo sentido de esperanza comenzó a surgir en el corazón de don Ramón. Aunque el camino aún era incierto, la idea de no estar solo comenzó a aliviar, en parte, el peso que lo oprimía, dándole un destello de perspectiva sobre lo que podría ser su nueva realidad. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Alex se preparaba para dar el siguiente paso, un mensaje inesperado de un viejo amigo traería consigo la antesala de una presión externa que pondría sus convicciones a prueba.
La pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Podría realmente sostener la visión que había construido para su abuelo sin perderse en el proceso? El viento aullaba a través de la ventana, y dentro de esa calma, una inquietud se apoderaba de él. Lo que se venía en los próximos días iba a marcar un cambio irreversible. La mañana siguiente llegó como una promesa inquebrantable. Alex se despertó con una determinación renovada, dispuesto a enfrentar el reto que había decidido emprender junto a don Ramón. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el cuaderno donde había esbozado sus ideas. Abrió una de las páginas y comenzó a escribir de nuevo. Debía estructurar su propuesta con claridad, con información tangible que tocara el corazón de su abuelo y le hiciera sentir que no se trataba de una carga, sino de una oportunidad. Desde el primer café hasta el almuerzo, Alex investigó y organizó toda la información recolectada. Buscó estudios sobre el impacto positivo de los grupos de apoyo y la importancia de la socialización en el manejo de enfermedades crónicas. Sabía que cada dato sólido serviría como un ladrillo en la construcción de la visión que deseaba compartir con don Ramón. Sin embargo, cada vez que se imaginaba presentándole el proyecto, una sombra de duda oscurecía su entusiasmo. Finalmente decidió que ya era hora de hablar. Al caer la tarde, se sentó con don Ramón en su habitual lugar, una mesa en el balcón donde solían disfrutar de las puestas de sol. Con el cuaderno en la mano, Alex sintió que la ansiedad se apoderaba de él, pero esta vez, estaba preparado para confrontar su miedo. Abuelo, comenzó con firmeza, quiero compartir algo importante contigo. He estado investigando cómo las personas lidian con problemas como los tuyos, y quiero que sepas que hay opciones que pueden cambiar tu vida. El viejo lo miró con recelo, pero Alex continuó. Mira esto. He encontrado estadísticas que muestran que los grupos de apoyo son increíblemente efectivos. Las personas que participan sienten una conexión, un sentido de pertenencia que les hace más fuertes. No es solo hablar acerca de la enfermedad, es compartir, crecer juntos, aprender a manejar esto. Don Ramón entrecerró los ojos, escudriñando la sinceridad en la voz de su nieto. La defensa de Alex lo desconcertaba, pero también lo intrigaba. ¿Y qué quieres que haga, Alex? No estoy acostumbrado a depender de otros, replicó, luchando con la imagen de sí mismo que se sentía aún viva, a pesar de los estragos de la enfermedad. Entiendo, respondió Alex, afianzándose en su convicción, pero la fuerza no significa hacerlo solo. Permíteme mostrarte cómo podemos involucrar a otros, hacer que se sientan apoyados, ya sea compartiendo una receta o simplemente caminando juntos. A veces, abrirse puede ser liberador. El ambiente se tornó en un delicado tira y afloja de emociones. Alex estaba sintiendo la presión de la conversación. Piénsalo así, si tú estuvieras en esa posición, ¿no te gustaría tener a alguien con quien hablar, alguien que te comprenda? El silencio se alargó y don Ramón, enfrentándose a los temores de mostrarse vulnerable, finalmente dejó caer su mirada. Sus manos temblorosas le dieron la oportunidad a Alex de ver cómo un pequeño esfuerzo podía marcar una diferencia. Mientras la tarde se desvanecía y las primeras estrellas salpicaban el cielo, don Ramón tomó una decisión. De acuerdo, Alex. Te daré una oportunidad, pero no prometo que sea fácil. El peso de la incertidumbre seguía presente, pero la chispa de esperanza encendía el futuro. Alex sabía que cada paso que daban juntos hacia esa nueva realidad requería no solo del compromiso de su abuelo, sino también de su propio crecimiento. Mientras preparaba esa nueva etapa, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un viejo amigo, pero el contenido lo desarmó. Hey Alex, necesito hablar contigo. Tengo algo que podría cambiarlo todo. La intriga se instaló en su pecho. ¿Qué sería aquello que su amigo quería revelarle? La vida del abuelo y su integración al nuevo camino que iniciaban dependían de ello. Así, la incertidumbre giraba, y Alex se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas empezaba.
Alex se sentó en el borde de su cama, todavía procesando el mensaje que había recibido. Su amigo Matías había estado presente en los momentos más decisivos de su vida. Su palabra solía ser un faro en la oscuridad. Sin embargo, el contenido de aquel mensaje lo atrapaba en una red de expectativa y nerviosismo. ¿Por qué algo que podría cambiarlo todo? La incertidumbre se enroscaba en su mente, entorpeciendo su enfoque. Mientras se preparaba para el encuentro, sus pensamientos vagaban entre la conversación con don Ramón y el nuevo desafío que se presentaba. ¿Realmente estoy listo para todo esto?, se preguntó. Aún así, cada paso hacia el proyecto con su abuelo le había exigido una transformación interna. Había pasado de ser un joven con sueños desdibujados a convertirse en un hombre que asumía responsabilidades en un contexto emocionalmente complejo. Cuando finalmente se encontró con Matías, la energía en la sala cambió drásticamente. Matías era impulsivo y carismático, siempre lleno de ideas brillantes. Pero hoy, había una seriedad en su expresión que no pasaba desapercibida. Alex, comenzó, su voz firme, esto no va a ser fácil, pero creo que tenemos una oportunidad única. Te he estado observando desarrollar tu proyecto con don Ramón, y me parece que estás abriendo una puerta. ¿Qué te parecería compartirlo con un grupo más amplio? La propuesta lo sorprendió. ¿Cómo? ¿Qué necesariamente quieres decir con eso? No se trata de un evento público, sino de algo íntimo, familiar, respondió Alex, sintiendo como el miedo a lo desconocido resurgía en su pecho. No lo entiendes. Lo que has estado haciendo es excepcional. Y si expandimos esa idea, podrías ayudar no solo a tu abuelo, sino a muchas personas que enfrentan situaciones similares. He estado en contacto con profesionales que podrían apoyarnos, incluso hay un potencial financiador interesado. Pero necesitamos que todo esto suene potente, que los toque como tú has tocado a tu abuelo, insistió Matías. La visión que se le planteaba empezó a tomar forma en su mente. No solo era un proyecto privado, sino que podría resonar más allá de sus expectativas iniciales. Sin embargo, también se presentó una nueva carga. Tendría que superar el miedo al rechazo y al juicio público. ¿Y si fracaso? ¿Y si esto resulta ser simplemente una ilusión?, cuestionó Alex, sintiéndose vulnerado por la posibilidad de exponer su esfuerzo al mundo. Matías lo miró fijamente. El fracaso es parte del proceso, Alex. Pero lo que no sabes de ti mismo es que tienes una capacidad única para conectar. Has demostrado eso con tu abuelo, ahora es tiempo de llevar esa autenticidad más lejos. Esto podría ser tu momento de brillar, de transformarte tú mismo en quienes otros ven esperanza, expresó su amigo, con una certidumbre que lo intrigó. En su interior, Alex sintió una pequeña chispa de determinación. Aquella era la oportunidad de probar no solo lo que podía hacer por los demás, sino lo que podía lograr por sí mismo. Allí se encontraba, en un cruce de caminos. Su desarrollo personal se entrelazaba con la posibilidad de realizar algo verdaderamente significativo. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que cada duda se convertía en un nuevo desafío. La presión sobre su propia identidad se intensificaba. ¿Podría realmente llevar su mensaje más allá? Los sentimientos de inseguridad coexistían con la llama del deseo de triunfar. Pasar de una idea íntima a un proyecto que podría ayudar a muchos era un concepto abrumador. Cuando Matías sugirió que organizaran una reunión para presentar la idea a potenciales aliados, Alex sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Aquel universo desconocido se abría ante él, lleno de posibilidades y riesgos. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba hablar con don Ramón de nuevo. La voz de su abuelo era la brújula que necesitaba para navegar en este nuevo mar de incertidumbres. Así se despidieron, con la promesa de que volverían a conectarse pronto. La historia de Alex apenas comenzaba a desenredarse. La conexión con su abuelo y el arriesgado nuevo camino lo llevaría a decisiones inesperadas,
y en ningún momento pudo asegurarse cuál sería el desenlace. Las preguntas sin respuesta giraban en su cabeza mientras se dirigía a casa. Lo que estaba en juego era más que un simple proyecto, era la redefinición de quién era y quién podría llegar a ser. Lo que aún no sabía era que en este proceso personal se cruzaría con verdades profundas sobre sí mismo que terminarían por sacudir todo su entorno. Al llegar a casa, encontró a don Ramón en el balcón, contemplando la puesta de sol. La imagen lo llamó a la realidad del instante. Era hora de regresar y formar un equipo, pero antes de hacerlo, había una conversación crucial que necesitaba mantener. Mientras respiraba hondo, Alex entendió que lo que él desearía no sería nada en comparación con lo que el mundo podría ofrecerle a través de su inesperado camino compartido. ¿Qué diría ahora su abuelo, cuando le revelara todo lo que tenía en mente? Al entrar en casa, el aire estaba impregnado de una mezcla familiar de aromas que evocaban recuerdos de su infancia. La calidez de su hogar contrastaba con la tormenta de emociones que sacudía su interior. Alex sabía que tenía que ser honesto consigo mismo. El miedo a fallar era palpable, pero aún más aterrador era la idea de no intentar nada en absoluto. Don Ramón se volvió hacia él al escuchar el crujir de la puerta. Su rostro arrugado, marcado por el tiempo y la sabiduría, iluminó el espacio. Alex sintió que una conexión profunda se establecía en ese instante. Don Ramón había sido un pilar en su vida, un ejemplo de resiliencia, pero ahora era su turno de ser el respaldo de su abuelo. «Abuelo, necesitamos hablar», comenzó Alex, notando cómo su voz temblaba. Se sentó frente a él, sintiendo el peso de la conversación que se avecinaba. «He tenido una charla con Matías, y creo que lo que estoy haciendo podría ser más grande de lo que nunca imaginé. Podría ayudar a otras personas». Don Ramón levantó una ceja, intrigado. «¿A qué te refieres, hijo mío?» Alex respiró profundo, tratando de ordenar las ideas en su mente. «He estado trabajando en el proyecto que te mencioné. Lo que quiero hacer es presentar nuestras experiencias y ayudar a otros a enfrentar lo que tú has estado enfrentando. Pero también significa exponerlo a más personas, y eso me asusta». Los ojos de don Ramón brillaron con una mezcla de orgullo y preocupación. «El miedo es natural, Alex. Años de vida me han enseñado que lo verdaderamente valioso en la vida rara vez llega sin un riesgo. Pero lo importante es cómo eliges afrontar ese miedo». Las palabras de su abuelo resonaban profundamente, intentando calmar la tormenta en su interior. «Sé que tengo esa chispa de conexión, como dices, pero no estoy seguro de si el mundo estará listo para escucharme». «Y si no lo está», replicó don Ramón con firmeza. «A veces, el mundo no está listo para lo que tenemos que ofrecer, pero eso no debe detenernos. Hay que crear la posibilidad, Alex. Hay que abrir caminos donde no los hay». Alex se permitió reflexionar sobre la sabiduría en aquellas frases. Las dudas que lo habían paralizado comenzaban a despejarse. La presión de salir del caparazón que había forjado a su alrededor se hacía evidente. Debía avanzar por su propio camino. «Quizás lo que tememos también puede ser la clave para crecer», pensó, por primera vez sintiendo que el riesgo valía la pena. Si fallaba, lo haría con la dignidad de haberlo intentado. La posibilidad de cambiar vidas, incluso la suya propia, era un motor poderoso que ya resonaba en su ser. «Acepto el desafío», afirmó Alex, con una voz más fuerte. «Y lo haré por ti y por los demás que necesitan escucharme». Don Ramón sonrió, reconociendo la transformación de su nieto. «Ahora, necesitamos un plan». «¿Qué seguiría después?» La conversación fluyó con naturalidad, delineando ideas y visualizando el impacto del proyecto. Sin embargo, en el fondo de su mente, Alex era consciente de que una vez que el barco zarpaba, no habría regreso. La idea de presentar su historia a otros era una responsabilidad pesada, pero el peso de permanecer en la sombra era aún mayor. La determinación ardía en él.
Se veía claro que su viaje apenas comenzaba, y mientras cada minuto pasaba, la necesidad de dar forma a un mensaje que resonara comenzaba a tomar prioridad. De súbito, Matías lo llamó por teléfono. La conversación que estaban a punto de tener podría cambiarlo todo en cuestión de horas. Él tendría que sumergirse en un mundo nuevo, donde las decisiones tomarían forma en un instante. Más que nunca, Alex estaba listo para adentrarse en la nebulosa del futuro. «Hola, Matías», respondió, la adrenalina surgiendo en su voz. «Estamos listos para dar el siguiente paso». Pero en su mente, una pregunta se cernía, inquietante: ¿estaría listo realmente para lo que estaba a punto de emprender? Alex colgó el teléfono sintiendo un torbellino de emociones. La claridad que había tomado en su conversación con don Ramón lo llevaba a una nueva oleada de entusiasmo, pero también a cuestionamientos profundos. Se sintió como un barco a la deriva, y la conversación con Matías podría ser la brújula que necesitaba. Tenía una visión, pero ahora era momento de convertirla en acción. Tomó un cuaderno que había dejado sobre la mesa y comenzó a anotar. Definir objetivos, escribió en la parte superior de la primera página. Deseaba delinear sus pensamientos y trazar un camino claro. Buscaría la esencia de su historia, el hilo conductor que capturara la atención de los demás y les otorgara esperanza. Mientras escribía, nuevos detalles surgieron a la superficie: experiencias vividas, los temores de su abuelo y los sacrificios que había hecho. Cada palabra en la página lo acercaba más a una realidad tangible y lo alejaba de la nebulosa que había nublado su mente. La redacción se convirtió en un proceso terapéutico y, al mismo tiempo, un ejercicio de estrategia. «Necesito conectar con quienes están en situaciones similares», se dijo. «Debo buscar personas con historias que resonen». Pensó en crear un grupo de apoyo, un espacio donde las experiencias pudieran fluir y las voces ser escuchadas. Pero eso implicaba exponer sus vulnerabilidades, enfrentarse a los miedos que aún lo acechaban. Su mente recordó una frase que don Ramón había mencionado: «Lo verdaderamente valioso rara vez llega sin un riesgo». Quizás era el momento de arriesgarse, de abrir su corazón al mundo. Con cada palabra escrita, se dio cuenta de que estaba dejando de lado sus inseguridades y empezaba a convertirse en el líder que deseaba ser. A medida que la noche avanzaba, la tarea de estructura se hizo cada vez más imponente. Las voces internas que le advertían sobre la posibilidad de fracasar surgían y se intensificaban, pero Alex ya no estaba dispuesto a dejarlas vencer. Con cada frase, cada idea, forjaba una armadura contra los temores que lo habían mantenido atrapado tanto tiempo. La invención de su propuesta lo impulsaba hacia una dirección concreta. La posibilidad de involucrar a Matías en su búsqueda era crucial. «Él tiene habilidades que yo no poseo», pensó Alex, contemplando cómo su amigo había manejado situaciones de adversidad con gran destreza. Decidido, compuso un mensaje en su teléfono y lo envió: «Necesitamos reunirnos. Hay algo que vamos a construir». Una vez que envió el mensaje, sintió que el brazo de la determinación lo envolvía, y su espíritu se alzaba con cada latido. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta travesía. En él residía un potencial aún por desarrollar, un poder que había permanecido latente por demasiado tiempo. La respuesta de Matías llegó rápidamente. «Estoy dentro. Vamos a hacer que esto suceda». Un torrente de emoción lo sacudió. Había tomado el primer paso hacia algo inesperado y prometedor. Se recostó en su silla, dejando que la adrenalina fluyera a través de su cuerpo. Las luces de la ciudad se reflejaban en su ventana, y Alex se sintió vivo, como nunca antes. A pesar de la emoción que lo invadía, una pregunta persistente se mantenía presente: ¿podré lidiar con el impacto que esto tendrá en mi vida personal y en la de los demás? Era un dilema que no podía ignorar. Mientras planeaba lo que vendría, sabía que debía enfrentar la posibilidad de que las decisiones tomadas podrían traer consecuencias no deseadas.
Estaba dando pasos firmes hacia lo que podría ser su mayor logro, pero la incertidumbre también lo acechaba con fuerza. Alex cerró los ojos e inhaló profundamente, preparándose para todo lo que estaba por venir. La capitalización de estas decisiones se acercaba rápidamente, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Y justo cuando el próximo paso clamaba por él, un mensaje entró en su teléfono nuevamente. Esta vez, era un recordatorio de Matías: no olvides que lo importante no es solo llegar, sino quienes seremos al final de esta travesía. En ese instante, Alex se dio cuenta de que había un camino lleno de desvíos inesperados por recorrer, y cada uno de ellos presentaba su propio conjunto de desafíos y lecciones a aprender. La curiosidad y el temor danzaban en su mente. ¿Qué sucederá una vez que todos vean lo que he construido? Con esa inquietante pregunta, la adrenalina le recordó que su viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por llegar, y su destino lo aguardaba con brazos abiertos. Los días siguientes fueron un torbellino. Alex sentía la urgencia de encontrarse con Matías, diagrama en mano, listo para exponer su visión. Deseaba que su amigo no solo entendiera el concepto, sino que también se sintiera tan emocionado por él como él mismo. Tenía que ser preciso y apasionado, no podía arriesgarse a que los temores una vez más nublaran su juicio. La mañana del encuentro, Alex se despertó con un inquietante mecanismo en el estómago. La noche anterior había revisado su presentación varias veces, pero cada repetición alimentaba las dudas. ¿Y si Matías no lo tomaba en serio? ¿Y si la idea que tanto fervor despertaba dentro de él era, en realidad, un fracaso disfrazado? Sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos. Este era el momento para confiar en su instinto. Al llegar al café donde se habían citado, se encontró con Matías, quien ya lo esperaba con una sonrisa cálida y un café en la mano. Sin perder tiempo, Alex se inclinó hacia adelante, desplegando su mente en cada palabra. Cuando terminó de explicar su propuesta, un aire de expectación envolvió el espacio. Pudo ver cómo Matías procesaba cada detalle. Es ambicioso, pero creo que podemos hacerlo, respondió su amigo con una mirada contemplativa. Sin embargo, hay algo que debemos considerar. Las palabras de Matías resonaron en su mente. Sus inseguridades volvieron a hacer su aparición, como sombras al acecho. ¿Estamos realmente listos para esto? Las personas a las que queremos ayudar merecen nuestro mejor esfuerzo, dijo el amigo, como si leyera sus pensamientos. Aquella respuesta se transformó en un catalizador, empujando a Alex hacia la necesidad de definir completamente su compromiso. Era un momento revelador, uno que lo obligó a examinar su motivación a un nivel profundo. ¿Por qué había comenzado esta travesía? La respuesta era clara: no solo quería ayudar, sino que ansiaba dejar un legado. El deseo de convertirse en una figura que inspirara a otros lo atravesaba con fuerza. Sintiendo el impacto de su introspección, Alex propuso una estrategia: formar un pequeño equipo de personas comprometidas, cada una con sus habilidades únicas. Si realmente quería crear un espacio seguro para los demás, debía interiorizarse en su propia vulnerabilidad, rodeándose de quienes lo empujaran, de quienes le retaran a ser mejor. Mientras Matías lo escuchaba, Alex comenzó a esbozar la estructura del equipo, las cualidades que cada miembro debería tener. Con cada palabra, una chispa de determinación iluminaba su interior. Podemos empezar a buscar a estas personas en redes sociales y comunidades locales, sugirió Matías, entusiasmado. El enfoque práctico de su amigo le daba sentido a todo aquel caos emocional que había estado sintiendo. Juntos podían hacer de esta visión algo real. La conversación adquirió un nuevo impulso, y mientras hablaban, Alex se imaginó creando un ambiente donde cada historia fuera valorada, donde las experiencias pasadas se convirtieran en inspiración. Sus miedos seguían ahí, pero ahora eran completamente diferentes. Eran esos mismos temores los que podía usar como impulso en lugar de un obstáculo.
El día avanzaba con una energía renovada, marcada por la promesa de lo que vendría. Sin embargo, justo cuando le compartía a Matías una lista de posibles integrantes para su equipo, un mensaje emergió en su teléfono. Era de su madre, un simple necesitamos hablar. La sensación de que podía haber un problema importante en casa se instaló al instante en su pecho. Algo no está bien. ¿Te parece si hablamos de esto después?, le dijo a Matías. Aunque estaba entusiasmado por el progreso que estaban haciendo, cualquier fricción en su vida personal lo inquietaba. Mientras se alejaba del café, algo dentro de él temía que este nuevo camino, por emocionante que fuera, podría llegar a interferir con otros aspectos de su vida. La incertidumbre lo acompañaba, y con cada paso se preguntaba si estaba, efectivamente, listo para afrontar lo que deparara el futuro. Si quería avanzar, tendría que enfrentarse a los retos que su vida personal presentaba, una tarea tan desafiante como la creación de su proyecto. Al llegar a casa, la realidad de sus decisiones lo golpeó de lleno. ¿Realmente podría manejar todo esto sin perderse en el proceso? La pregunta resonaba en su mente mientras abría la puerta. Había llegado a un cruce de caminos, y ahora más que nunca, Alex entendía que su viaje no solo dependía de su esfuerzo, sino también de las decisiones que lo llevarían a enfrentar sus propios fantasmas del pasado. Sin duda, la vida lo estaba empujando hacia una nueva confrontación. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en el hogar? Al entrar en su casa, Alex sintió una mezcla de inquietud y determinación. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como una campana de alarma. Habían pasado semanas desde la última vez que hablaron en profundidad, y siempre había una sensación de tensión en sus interacciones. La idea de una conversación urgente lo llenaba de dudas y temor. No podía evitar pensar en cuánto había estado centrado en sus nuevas aspiraciones. Mientras las puertas de su hogar se cerraban tras él, un frío le recorrió la espalda. Su mente giraba entre el compromiso que había alcanzado para iniciar su proyecto y la responsabilidad que sentía hacia su familia. ¿Estaba dispuesto a sacrificar el equilibrio personal por un sueño profesional? Con cada paso que daba hacia la sala, se preguntaba qué podría haber motivado el mensaje de su madre. Un sinfín de escenarios desbordaba su cabeza, pero no encontró la respuesta adecuada. Dejó caer la mochila en la mesa y tomó un momento para respirar. Sentía una presión creciente en su pecho, la incertidumbre no era algo nuevo, pero la inminencia del momento lo hacía más tangible. Su madre lo aguardaba en el sofá, su rostro mostraba un matiz de preocupación que nunca antes había visto. Alex se sentó frente a ella, sintiendo que cada segundo se estiraba infinitamente. ¿Qué sucede, mamá? Su voz salió más insegura de lo que deseaba. Ella bajó la mirada, llenando el espacio con un silencio pesado. Te he estado observando, Alex. No solo en este proyecto he notado que te distancias un poco de nosotros. Lo entiendo, estás emocionado, pero no quiero que te olvides de lo que tenemos aquí. Su voz temblaba ligeramente. Las palabras de su madre resonaban en su interior, aterrizando en sus inseguridades. Nunca había sido fácil balancear sus ambiciones con las expectativas familiares. La lucha por forjar su camino a menudo lo había llevado a priorizar su sueño por encima de conexiones que, aunque saludables, lo mantenían atado a una realidad llena de compromisos y amor familiar. Te prometo que no me estoy olvidando de ustedes. Estoy trabajando por un futuro mejor. La defensiva se activó en él, aunque sabía que no debería. No quería herirla, pero la urgencia por demostrar que su idea tenía un propósito le consumía. Lo sé, pero a veces el futuro puede esperar un poco. Alex, también yo tengo mis preocupaciones. Tu abuelo ha estado enfermo y la voz se quebró, haciendo que Alex se sintiera desbordado. Los problemas familiares eran cuestiones que no podía ignorar. Se vio obligado a cambiar de perspectiva, despojándose de la burbuja en la que había estado. ¿Qué necesitas que haga?
La frase se sintió como un pacto para reconciliar sus planos profesionales con la realidad que lo rodeaba. La mirada de su madre se iluminó con una mezcla de alivio y tristeza. Solo que estés presente. Sabes lo que significamos para él y lo que significa para mí poder contar contigo, especialmente ahora. Alex se sintió atrapado entre dos mundos, su anhelo por hacer algo grande y la responsabilidad que la vida familiar le imponía inevitablemente. La angustia se transformó en una momentánea claridad. Comprendió que no podía permitir que su deseo de éxito eclipsara lo esencial. Mientras buscaba las palabras adecuadas para abordar la situación, se dio cuenta de que podía integrar todo lo aprendido en su camino hacia la creación del proyecto. Tal vez ese sería el legado que realmente deseaba dejar, un ejemplo de cómo se puede avanzar sin sacrificar los lazos que importan. Mientras acariciaba la posibilidad de invertir su mañana en esas visitas a su abuelo, la inquietud nuevamente se apoderó de él al pensar si realmente era capaz de manejar ambos mundos. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, sabía que cada paso en su vida profesional también podía ser un paso hacia adelante en su realidad familiar. Voy a hacerlo, mamá. Voy a estar allí para él y, al mismo tiempo, seguiré trabajando en lo que me apasiona. Puedo hacerlo, solo necesito un poco más de tiempo. La emoción comenzó a crecer en su interior, sintiendo que estaba encontrando el equilibrio. El futuro ya no parecía tan distante, pero la carga de esta nueva comprensión traía consigo más preguntas que respuestas. ¿Cómo podría realmente tomar control de ambas partes de su vida sin caer en sus propias inseguridades? El dilema estaba planteado y la carga emocional palpable. Con cada respiración, el cruce de caminos adquiría mayor presencia. Al salir, el teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Era Matías. Alex no pudo evitar preguntarse si estaba preparado para comprometerse de nuevo en la siguiente etapa de su vida profesional. Podía casi sentir el peso del momento que le demandaba decidir. La vida estaba llamando, y mientras se preparaba para responder, el eco de esas decisiones reverberaba en su conciencia. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que creía. La transformación de Alex se completó en un ambiente lleno de amor y propósito. Aquella tarde, sentado frente a su abuelo don Ramón, el joven comprendió que no solo se trataba de salvar una vida, sino de tejer la historia de muchos. Después de meses de incertidumbres, decisiones difíciles y largos diálogos, Alex había encontrado un enfoque que unía sus aspiraciones con su deber familiar. Abuelo, comenzó con una voz firme, quiero organizar un grupo de apoyo, no solo para ti, sino para todos los que atraviesan situaciones similares. He hablado con Matías y creo que podemos hacer algo grande. Don Ramón, con su mirada centrada en el nieto que había crecido ante sus ojos, sintió una mezcla de orgullo y alegría. Eso suena como un verdadero regalo, hijo. Siempre supe que tenías la capacidad de impactar vidas. Las palabras del abuelo resonaron en el corazón de Alex, dándole la certeza que necesitaba. La transición hacia la ejecución del proyecto no fue sencilla. Alex tuvo que superar el miedo y la ansiedad que le traían la exposición pública de sus ideas. Pero en cada paso, desde la creación de volantes hasta la interacción con los medios locales, su confianza se fortalecía. La primera reunión fue un éxito rotundo. Su abuelo, una parte vital de su visión, se convirtió en un orador motivacional, compartiendo su experiencia y alimentando la esperanza de otros. El grupo creció rápidamente. Personas de diferentes edades y antecedentes comenzaron a unirse, cada una aportando su historia, transformando el dolor en poder. Alex, posicionándose como líder natural, vio cómo las conexiones se formaban a través de cada conversación, cada lágrima compartida, cada risa resplandeciente. Las voces que antes estaban llenas de miedo pasaron a ser melodías de superación. Con el paso de los meses, la comunidad que habían creado se convirtió en un refugio. Los encuentros semanales se llenaron de actividades que integraban ejercicios físicos, educación sobre la diabetes y, especialmente,
La práctica de la empatía y el entendimiento. Alex comenzó a darse cuenta del impacto que estaba teniendo, no solo en su abuelo, quien recuperó un brillo en sus ojos que había perdido, sino en todos aquellos que se reunían para compartir su carga. Sin embargo, entre sus éxitos, Alex no olvida sus raíces. Se comprometió aún más con su familia, aprendiendo a balancear su tiempo de manera efectiva entre el proyecto y los momentos que pasaba en casa. La cercanía con don Ramón creció, los domingos se convertían en su ritual, donde revisaban recetas saludables y compartían historias de cómo enfrentaron la vida. La enfermedad que antes representaba un obstáculo, ahora era un puente hacia el entendimiento y la cercanía. Un día, el equipo de Alex fue invitado a hablar en un programa de radio local sobre la importancia del apoyo comunitario en la salud de los ancianos. Al final del programa, el presentador le dio espacio a Alex para que compartiera unas palabras finales. La vida es un viaje. Nunca sabemos qué obstáculos encontraremos, pero lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlos. No estamos solos. Uniéndonos encontramos la fuerza para hacer frente a cualquier dificultad. El amor nos conecta, y juntos podemos lograr cosas extraordinarias. En ese momento, Alex sintió el peso de sus palabras en su corazón. Sabía que ya no era solo su viaje, sino un camino compartido con aquellos que habían elegido unirse a él en esta lucha. Había conquistado sus miedos, había demostrado su valía, y, lo más importante, había logrado un crecimiento personal que lo había transformado en un ser resiliente y comprometido. La historia de Alex y don Ramón se convirtió en una fuente de inspiración para toda la comunidad. Un día, durante una reunión, don Ramón miró a su nieto con un orgullo palpable. Gracias por enseñarme que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Esa afirmación marcó el cierre de un ciclo que comenzó con dudas y temor, y que culminó en amor y fortaleza. Alex había logrado un equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y sus responsabilidades familiares, demostrando que la superación personal se encuentra en la intersección de los sueños y el cuidado por los seres queridos. La historia de Alex es una que perdurará. No por el éxito externo, sino por el cambio interno que logró. Ahora se veía a sí mismo como un agente de cambio, capaz de transformar las adversidades en oportunidades y de unir a las personas en sus luchas y victorias. El futuro ya no era un océano de incertidumbre, sino un horizonte lleno de promesas. En su corazón, Alex sabía que lo mejor estaba por venir. Renuncia a la inercia y comienza a accionar. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte historias que te inspiran y transforman, dale un me gusta ahora y ayuda a que más personas lleguen a estas experiencias. Comenta abajo tus opiniones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este relato con al menos 5 amigos que necesiten una dosis de esperanza. Este es el momento de actuar. Los verdaderos seguidores de este viaje de superación saben lo importante que es tu apoyo. No esperes ni un segundo más. El cambio comienza contigo,